Soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar del desacoplamiento por realimentación del estado en sistemas lineales. Realmente esto es un caso particular de lo que se llama desacoplamiento y linealización por realimentación, pero pues en el caso de sistemas lineales pues es solo desacoplamiento, porque esto ya es lineal, claro. También vamos a ver un sistema lineal donde el grado relativo de cada salida será diferente y que tendré que hacer un número de derivadas diferente. Vamos a considerar dos casos. Primero un sistema de fase mínima y luego un sistema de fase no mínima que no funcionará. Esta matriz de transferencia, su grado relativo, polos menos 0, en la primera de las salidas, primera fila, es 2. Tengo que derivar dos veces, multiplicar por s cuadrado, hasta que obtengo un término del mismo grado, el numerador y denominador, y en la segunda salida es 1, porque multiplicando por s pues ya tengo mismo grado, numerador y denominador abajo. En representación interna será el número de derivadas que yo tendré que hacer hasta obtener directamente las acciones de control. Eso lo veremos luego. Una realización mínima me da, en este caso, dos entradas y dos salidas, claro, g es de 2 por 2 y 5 estados. Lo que vamos a ver es que hay dos ceros, en este caso de fase mínima, porque su parte real es negativa y entonces son ceros que sí que pueden ser cancelados. Eso es lo que haremos, claro, para convertir todo esto a 1 partido s o 1 partido s cuadrado o algo así. Los polos los moveremos de sitio, no los cancelaremos mediante una realimentación del estado, pero los ceros sí que se cancelan en esta metodología. Bueno, pues ya tenemos esta representación interna. Como no hay polos y ceros en el mismo sitio, pues seguro que es una realización mínima. Para hacer derivadas de salidas, etc., vamos a copiarlo como un objeto de la Symbolic Toolbox. Entonces voy a definir una variable simbólica que se llame estado, que sean pues desde x1 hasta x del orden del sistema. Las entradas las voy a definir expresamente en la línea 15 y 16 el vector de entradas porque luego los voy a despejar, etc. Y la cuestión es que, bueno, pues la ecuación de estado es, claro, a por estado más b por entradas, que no es más que poner las ecuaciones lineales en letra. La ecuación de salida, pues c por estado más d por entrada, pues es esto de aquí. 6.c pues es el 2 y el 4 y el 2 por el x5. O sea, no estamos haciendo nada complicado más que escribir en simbólico las ecuaciones representadas en un objeto de la Control Toolbox para poder hacerle derivadas y jacobianos simbólicamente. Con lo cual ahora ya vamos a hacer el desacoplamiento por realimentación. Si y es c por x, entonces pues y punto sería c por x punto, c a x más cbu. En un caso no lineal, si yo tuviera una función y del estado y de x, pues entonces su derivada sería la parcial de y respecto a x por las derivadas respecto al tiempo, regla de la cadena de los x, ¿vale? Y lo que ocurre es que en un sistema lineal, pues precisamente la derivada de 2x respecto a x es 2, o sea, la matriz C es el caso particular del jacobiano en un sistema no lineal. Efectivamente, el jacobiano de la ecuación de salida es la matriz C y la derivada de la salida pues es o por regla de la cadena ese jacobiano por dx o bien c por dx de t. Lo bueno de esta línea 20 es que aunque la ecuación de salida fuera no lineal, esta línea 20 sería correcta, ¿vale? Porque ya digo, esto es un caso particular del caso general de linealización por realimentación. Bien, pues esta es la derivada de las salidas que obviamente, pues como c por x punto es cax más cbu, pues efectivamente CA es este 2 por el estado 1 y 1 por el estado 3, 2 por el estado 1 más 1 por el estado 3, y luego pues tendré menos 2 por el estado 5 y menos 2 por 1 y el 5. Entonces el menos 2 por el estado 5 está aquí y el menos 2 por 1 y 5u2 pues está en este c por b. O sea que todo da lo mismo. Y en el caso lineal yo puedo o calcular con las líneas 21 y 22 o calcular con la línea 20 y el Symbolic Toolbox. Aquí, como lo estamos ilustrando, lo hacemos de las dos formas, pero obviamente con una solo bastaría. Lo que vemos es que en la primera de las velocidades todavía no salen las acciones de control directamente y por lo tanto no podría calcular el valor de u que hiciera que la velocidad 1 fuera la que yo quisiera porque no tengo capacidad de modificarla. Con lo cual vamos a derivar dos veces la salida 1 y vamos a intentar calcular la derivada segunda. Y1. En no lineal yo calcularía pues el jacobiano de la ecuación simbólica de la velocidad 1 y lo multiplicaría por las derivadas del estado. Y eso da pues que la aceleración de la variable 1 tiene esta expresión de aquí. Esto es lineal y obviamente lo podría haber calculado con las matrices ABC de la representación interna. Y segunda sería c por x segunda es la derivada de x', que es ax más bu. O sea que entonces sería a derivada de x más b derivada de u. Y sustituyendo x' otra vez por ax más bu, pues me saldrían ca cuadrado de x, cabu y cbu'. Pero como nosotros solo vamos a derivar aquella salida en la que c por b
sale 0, aquella salida en que la velocidad no depende de u, significa que no nos preocupamos de este factor, porque va a ser 0, y por tanto, pues lo que multiplique al estado en la aceleración será c², claro, la c de la salida 1, y c(AB), lo que multiplica la acción de control. Entonces, pues efectivamente, o bien la c de la velocidad, que ya era c por a, otra vez por a, c por a², y c por a por b, pues es lo que multiplica las entradas en la aceleración, esto de aquí, y bueno, pues al final que sale en este 2, 4, 2, menos 1, 0, y en este 1, 1 que tengo aquí, pues hemos calculado, sin utilizar el Symbolic Toolbox, los coeficientes de esta expresión simbólica de la aceleración de la salida 1. U1 más U2 son este 1, 1 y este menos 2, menos 4, menos 2, menos 1 y claro, y 0x5, aquí están, menos 2, menos 4, menos 3, menos 1 y 0. Pues con esto ya tenemos que ya aparecen las entradas en la aceleración 1 y en la velocidad 2 y esto podremos hacer que sea igual a unos valores de A1 o V2 arbitrarios, despejando U1 y U2, y esto será el desacoplamiento por realimentación. Hemos necesitado hacer dos derivadas de la salida 1 y una derivada de la salida 2, como ya nos habían dicho los grados de estos elementos de la matriz de transferencia. Una vez tengo, por tanto, esta expresión que lo igualo a las aceleraciones y velocidades que yo quiera, si yo pongo unas variables simbólicas acel y 1, velocidad y 2 arbitrarias, pues resolver este sistema de ecuaciones y despejar U1 y U2, pues me da las ecuaciones del desacoplador. Si yo aplico esta acción de control U1 y esta acción de control U2, la salida 1 tendrá acel y 1 de aceleración y la salida 2 tendrá de velocidad vel y 2. No da ningún error y por tanto pues el problema estaría resuelto. Claro, aquí lo he hecho con simbólico, solve, etc. En el caso lineal lo puedo hacer invirtiendo una matriz. Si yo paso lo que multiplica los estados de la aceleración 1 y velocidad 2 al otro lado y lo multiplico por la izquierda por la inversa de lo que multiplica las entradas, pues obtengo este feedback decoupler que podéis comprobar que coincide lo de la línea 35 con estas expresiones simbólicas de las líneas 30 y 31. Multiplicando por 7 salen 10, 20, 10, 5, menos 2, etcétera, que es el 10, 20, 10, 5, etcétera, que salen aquí. Si yo sustituyo en la ecuación de estado U1 y U2 por estas soluciones, pues me queda esta ecuación de estado, que claro, si paso ahora a numérico, la matriz A es las derivadas parciales de las ecuaciones de estado respecto al propio estado, esta es la A del sistema una vez desacoplado, las derivadas parciales respecto a las entradas, que ahora las nuevas entradas son aceleración de I1, velocidad de I2 deseadas, pues es esta B, y como los estados son los mismos, la ecuación de salida no cambia, sigue siendo Cx más du, ¿vale? Hemos calculado unas entradas, pero no hemos cambiado nada en las salidas. Entonces, pues si con esta A ya con el desacoplador y esta B del desacoplador y la misma C y D tengo un nuevo sistema con estas entradas, aceleración 1, velocidad 2, y efectivamente, si yo calculo la matriz de transferencia de ese nuevo sistema, esto de aquí es 0, claro, y esto de aquí 10 elevado a menos 21, tal, todo esto es 0, y me queda 1 partido ese cuadrado, claro, desde la aceleración 1 a la salida 1, pues es claro, 2 integradores, y desde la velocidad 2 a la salida 2, pues es un integrador, ¿vale? Y aquí esto es 0 y 0 fuera de la diagonal. Hemos conseguido lo que buscábamos, desacoplamiento, transformándolo a una matriz diagonal donde solo hay integradores o dobles integradores en los elementos de la diagonal. Los polos y ceros de este sistema de bucle cerrado pues son los tres integradores y, claro, atención, este 0,8751, bueno, pues son unos polos de ese sistema de orden 5, claro, el estado era 5 y hemos puesto unas ciertas entradas, pero el orden sigue siendo 5. Esto realmente es como un problema de asignación de polos, donde yo pongo los polos justo donde estaban los ceros del sistema antes de todos estos desacoplos y los otros en los integradores, y así este y este se cancelan y me queda una realización mínima, una matriz de transferencia resultante con solo tres integradores, un 1 partido s cuadrado y un 1 partido por s. Todos los estados son controlables, los 5, pero hay dos estados que no son observables, porque la matriz de transferencia se ve de orden 3. Si eliminamos esos estados no observables, me queda un sistema con solo 3 integradores, este es 10 elevado a menos 8, o sea que esto es 0, que no tiene ningún 0, y que queda pues 1 partido s cuadrado, 0, 0 y 1 partido por s. Pero claro,
para hacer eso ha tenido que poner los polos, si lo hubiéramos hecho con place, justo en el sitio donde cancela los ceros de bucle abierto del sistema. Como son estables, están en el lado bueno y la dinámica no observable tiene estos polos, es estable y por tanto, pues como es controlable, las entradas lo moverán para arriba para abajo, pero no se irán a infinito. Estarán un poco haciendo ahí sus cosas y ya está. ¿Vale? O sea que en este caso 1, la dinámica no observable es estable. Habrá dos estados internos que se moverán siguiendo las entradas, porque sí que son controlables, pero estarán acotados, no se irán a infinito, mientras yo mueva las salidas como quiera y tampoco influenciarán en mis salidas. Por lo tanto, si en una aplicación práctica estos estados no son nada físico, que tengan ninguna especificación de control ni ningún umbral de seguridad, pues esta estrategia del desacoplamiento sí que podría funcionar en la práctica. Si ahora vemos el caso 2 y vuelvo a ejecutar, todo es exactamente lo mismo. No vamos a repetir la explicación. Lo único que vemos es que el sistema en bucle abierto tiene estos 4 polos, pero tiene, atención, un 0 de parte real positiva. Entonces este es un 0 de fase no mínima. También tenemos el mismo grado relativo. ¿Vale? Aquí tendré que derivar 2 veces y aquí tendré que derivar una vez para que me salgan las entradas. Claro, por eso está todo preparado para que ejecutando el mismo código todo funcione bien. Si el número de derivadas que hubiera que hacer hubiera sido diferente, pues claro, habría que haber modificado. ¿Vale? Esto está preparado. Este código que hay debajo no funciona para cualquier sistema. Este sistema de orden 4 ahora se me va a convertir en 3 integradores porque de estos 4 polos la realimentación del estado que hará esta cancelación y desacoplamiento y tal me convertirá 3 polos a 0 y un polo en +1 que cancelará este 0. Todo esto de las C, las D, los jacobianos es idéntico a lo anterior, pero con otros números. El sistema, después de desacoplar, sí que tiene el doble integrador en I1 de aceleración a posición y el integrador simple de velocidad a posición en I2. Tenemos 3 polos en 0 y 1 que cancela el 0 que tenía el sistema. Hasta aquí todo conforme a teoría, pero claro, los 4 son controlables, pero hay un polo no observable y ese polo no observable es este en 1. Claro, en la matriz de transferencia solo se ven polos en 0, entonces esa dinámica no observable en 1 es inestable y por lo tanto, en este caso 2, como la metodología ha cancelado un 0 de fase no mínima, esta metodología no funcionará en la práctica. Habrá alguna variable interna que no se verá en mis sensores que irá a infinito y por tanto romperá algo. Este tipo de sistemas son sistemas que no son lo que se denomina internamente estables, aunque el comportamiento entrada-salida sí que lo sea, hay algo inestable, no observable o no controlable y esto por tanto en el segundo de los casos no funcionará. Por lo tanto, si vamos a concluir, ¿vale? Hemos visto un ejemplo de linealización y desacoplamiento por realimentación que, como el sistema ya era lineal, pues al final se ha tratado simplemente de desacoplamiento y calcula una asignación de polos que pone los polos donde hubiera ceros y el resto en el origen. Formalmente es una realimentación del estado. Requerimos sensores que midan el estado completo. Esto funciona en teoría, pero en la práctica, bueno, pues si tengo observadores, entonces claro, habría una dinámica de ese observador, además de los integradores estos, ¿vale? Y claro, si esa dinámica es lenta y tengo mucho ruido de proceso y de medida y tal, pues claro, ahí habría, no sería un integrador, serían cosas con ruidos y con polos de los filtros del observador, etcétera. También si tengo errores de modelado, claro, si los coeficientes de A real no son los de A del modelo, pues pondré los polos en otro sitio que no sean 0. Si yo hago esto llegando hasta 5 derivadas de alguna señal de un sistema con mucho ruido y errores de modelado y con mal condicionamiento de esas matrices que voy a hacer la inversa, bueno, pues eso no va a funcionar. Si hay ceros de fase no mínima, seguro que no va a funcionar, ni aun que el modelo sea perfecto. Y lo que sí que funciona, pues es, pues, por ejemplo, dar valores a la derivada primera o derivada segunda de algunas cosas en sistemas así bien condicionados, con poco error de modelado. Y, por ejemplo, pues dar valores a la derivada primera de las posiciones de un robot, pues eso se llama linealización y control cinemático de robots. Bueno, pues tenemos esta posibilidad de desacoplamiento en el caso lineal y que de paso linealiza también si es no lineal para tener en nuestra caja de herramientas para abordar el control de un proceso. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.